Ya está la luz se apaga sola. Pégase, dale, baila ahora. Paso te hace un trago, se toma. Esta noche no hay quien la coja. Y si decide quedarse conmigo, vuelve para... Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, no buenas tardes, buenos días. Dependiendo de donde se encuentre usted, de la hora a la que escuche el podcast, pues buenas las tenga. Diríamos aquí en Bogotá. Qué gusto que estén otra vez aquí detrás del podcast. Es verdad, llevo algunos días sin grabarlo. Hace 15 días grabé solo el podcast, igual que esta vez. No decidí hacer video en vivo. He tenido varias cositas. Y hace una semana pues no me encontraba en la ciudad de Bogotá y no tenía medios para grabarlo. Y pues estuve ocupadísimo en otros proyectos de los que seguramente se van a enterar muy pronto. Van por buen camino. Ya pusimos la primera piedra, por lo menos, de lo que es un proyecto turístico, aparte turístico cultural, en el que estamos trabajando desde más o menos enero. Bueno, de hecho, el 1 de febrero arrancó, digamos, en su fase ejecutiva el proyecto de Pitalito, que es un álbum de Laminitas, que pues los que siguen en redes sociales pues van a estar ahí súper pendientes de qué se trata, para que las personas que no me siguen, pues se interesen. @JuanParDJ Colombia en Twitter, @JuanParDJ en Instagram, Juan Pablo Romero en Facebook. Ahí voy a estar publicando cositas del álbum para que estén súper enterados, y para que los que no conocen el Huila pues se peguen la rodadita hasta el sur del departamento, a 30 minuticos de San Agustín, y bueno, parchen en esta tierra la boyana, que es bastante bonita y por la que tengo un agradecimiento eterno, porque pues fue allí donde hice mis primeros pinitos como periodista y se lograron cosas súper interesantes, y de allí viene mi odio y mi rencor a Vargas Lleras. Como se podrán imaginar, pues el podcast de hoy no es un tema diferente al de las elecciones. No vengo a hacer análisis de cuántas curules sacó el Partido Centro Democrático, cuántas curules Cambio Radical. Eso es poco relevante a la hora de mirar la realidad del país, y de que, como se los he venido diciendo desde hace un buen tiempo, pues estas elecciones resultaban ser elecciones trascendentales para el futuro del país, para que lo que se viene, ya no un eventual escenario de posconflicto, sino en un escenario real de posconflicto, donde ahí la guerrilla más antigua del mundo pues participó por primera vez en un ejercicio democrático y recibió, digamos, como el mazazo a la cabeza de que pues la ciudadanía definitivamente no comparte sus ideales políticos, sus ideales o su establecimiento social. Entonces, qué bueno que esto se haya dado en las urnas, y no se hubiese seguido dando en los campos de batalla, no se hubiesen seguido dando en las fincas de nuestros campesinos humildes, que, como ya también lo mencioné en el podcast anterior, pues carecen un poco de educación. Hay una transformación de realidad totalmente diferente a las que tiene una persona en la ciudad, y pues es un poco más susceptible de manipular de acuerdo a esta falta de criterios, que en la ciudad están un poco más sustentados desde la academia y desde otro tipo de comportamientos sociales. ¿Están de acuerdo? Lo que sí quiero durante el podcast es, pues, bueno, digamos, hacer como un balance general, muy general, de lo que fueron las elecciones el poder legislativo de nuestro país. Recordemos que Colombia es un país que está dividido democráticamente en 3 poderes, o su poder se divide en 3 estamentos, que son los que permiten que sea un país democrático y que el poder no se concentre en una sola persona, como pasa en Venezuela. Aquí existe el poder ejecutivo en cabeza del presidente de la República, el legislativo en cabeza del Congreso y el Senado, o en las cabezas del Congreso y el Senado, y el poder judicial, cuyo máxima institución o corporación es la Corte Suprema de Justicia, o la Corte Constitucional. Son como las 2 cabezas del poder judicial. Cuando se concentra el poder en estas 3 instituciones, pues ahí es donde vienen las dictaduras, y es donde vienen casos tipo Venezuela.
escuchaba un análisis de algunos periodistas bastante acertado y que decía que, bueno, aquí finalmente las instituciones políticas de este tipo y las descentralizadas como la Procuraduría y la Contraloría, pues son un poco más fuertes que las que había en Venezuela en su momento, y pues eso de alguna manera es garantía de democracia y de que no se permitiría eventualmente que una sola persona se perpetúe en el poder. Ahora, que en nuestro país sí hay un tipo que en su momento manipuló todas los tres poderes. De hecho, el poder judicial está un poco amañado porque hay unas investigaciones, no sé cuántas, sé que son cientos de investigaciones en contra de este personaje por masacres, por nexos con narcotráfico, por nexos con paramilitares, por irregularidades durante su gobierno, por falsos positivos, por chuzadas ilegales, por violación a la Constitución, por violación a los derechos humanos, bueno, un montón de investigaciones que tiene Álvaro Uribe Vélez, y no avanzan. Entonces pues uno pensaría, bueno, en su momento el presidente, el poder ejecutivo, pues estaba o está todavía, creo yo, amañado con el poder judicial, y pues hay incongruencia y ahí hay evidentemente una ruptura democrática que es delicada si analizamos los resultados de las elecciones. Centro Democrático y Cambio Radical, dos partidos de los más corruptos. Cambio Radical, uno de los partidos que más mermelada ha recibido durante el gobierno Santos, y que en estas elecciones pues le volteó la arepa al presidente con ese mismo cuento de que la mermelada y no sé qué, siendo que ellos fueron el partido que más mermelada recibió, que más contratos, y que están en investigaciones, ¿no? Hay muchos piscos del Cambio Radical que están involucrados en las investigaciones de Odebrecht, por ejemplo, o en los carteles, y pues el Centro Democrático, que la mayoría de artífices de los carteles, de los pañales, de la chocolatina, la Meta, la Salud, todos esos carteles que se han denunciado a lo largo y ancho del país, pues en algunas zonas del país, sobre todo en la costa, pues están en cabeza de gente del Centro Democrático. Entonces preocupa realmente que la opción que tiene Colombia, haciendo este análisis, la opción que tiene Colombia es poner en el poder ejecutivo a alguien totalmente opuesto a estas dos directrices: una justicia o un poder judicial que es extremadamente conservador, que se ha demostrado que es extremadamente conservador, y un poder legislativo que para los próximos 4 años que vienen pues también va a desempeñar un rol extremadamente conservador, partiendo de la idea que Centro Democrático hizo lo que tenía que hacer, buscar unas buenas alianzas, lo hizo con el Partido Conservador, la oligarquía que llamaba en su momento Jorge Eliezer Gaitán era el Partido Conservador y lo sigue siendo, ¿no? Vemos que los líderes del Partido Conservador generalmente son tipos empresarios con mucho dinero que defienden intereses extremadamente conservadores, muy ligados a la Iglesia Católica y otros lineamientos o ideales políticos de extrema conservación, como por ejemplo, nosotros los ricos, la gente de bien de este país, carachas, deben permanecer en el poder, no podemos entregar el país a lagartos campesinos como Petro, porque es que esos piscos nos van a clavar los impuestos a nosotros los ricos, y los impuestos son para los pobres, que ellos paguen, nosotros la gente de bien no. En eso se centra, vaya, la redundancia del Centro Democrático y sus coaliciones de derecha, como se hicieron llamar, para estas consultas o para esta consulta por Colombia, que en los medios fue bastante evidente, ¿no? Decían la consulta de la derecha y la consulta de la izquierda. Bueno, he dicho en podcasts anteriores también que al país no le sirve un tipo que polarice. O sea, el país no necesita un presidente ni como Iván Duque ni como Gustavo Petro, porque eso supone, como se vio ayer en los resultados por lo menos de las encuestas, es que el presidente de estos dos tipos, el que llegue a la presidencia, pues va a tener medio país en contra y medio país a favor. Y vamos a seguir en el mismo cuento Santos Uribe que hemos tenido en los últimos 8 años y en los que poco se ha podido avanzar en políticas públicas que
realmente beneficien a la sociedad. Independientemente de que este gobierno se dedicó a estructurar políticas públicas encaminadas al posconflicto, llámese Jurisdicción Especial de Paz, o la JEP, llámese reforma tributaria para, en teoría, financiar todos estos movimientos o todas estas políticas que buscan la inclusión social de los guerrilleros, que hasta hace 2 años eran un grupo al margen de la ley, al margen de la sociedad, pues que se llevaba ciertos recursos en guerras y en armamentos y en otras cosas. Hay que hacer la claridad que Colombia sigue todavía en guerra, o sea que el presupuesto de guerra, el presupuesto bélico de la nación, no se va a reducir hasta que no se firme la paz con los otros grupos guerrilleros. Créame, en este momento es el ELN, se puede firmar la paz con el ELN, pero entonces ya vienen las BACRIM, ya viene el narcotráfico y un montón de cánceres que tiene Colombia, que seguramente van a impedir que los recursos bélicos o el presupuesto de guerra pues disminuya sustancialmente. En ese orden de ideas, sí sería bueno que en el poder ejecutivo, que la presidencia de la república, llegara un tipo de muchas coaliciones. Lo que pasa es que hay un montón de egos que no van a permitir que eso pase, por lo menos para combatir la unión de Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez y Álvaro Uribe. Sergio Fajardo es un tipo súper interesante en la política, que viene acompañado de una maquinaria súper interesante, que es la del Partido Verde, que sorprendió en las elecciones con Antanas Mockus, a quien se le rindió un homenaje y un agradecimiento, y quien muy seguramente desde el Congreso va a impulsar campañas un poco más humanistas y traídas a la realidad, de cultura ciudadana, de civismo, de aceptarnos, de crear identidad nacional y de que empecemos todos a trabajar en el mismo camino, independientemente del partido del que seamos, del equipo del que seamos. Eso es lo que necesita el país, un tipo que en vez de polarizar, unifique ideas, unifique conceptos y ponga a trabajar a 50 millones de colombianos en una misma dirección. Cosa que no va a pasar ni con Duque ni con Petro. Seguramente pasaría con Fajardo, seguramente pasaría con Humberto de la Calle, porque ambos son un poco de centro. Ambos podrían llegar a negociar algunas coaliciones con partidos de lado y lado, y pues sería interesante pues ver qué pasa. Lo que perjudica esto es que los tres quieren ser presidentes y no se van a resignar con la vicepresidencia. Humberto de la Calle lo dijo en la entrevista con Vicky Ávila. Él fue vicepresidente en el gobierno de Ernesto Samper y dijo: yo ya quemé mi etapa de vicepresidente, no lo voy a hacer. Petro es un tipo egocentrista y no se va a conformar con la vicepresidencia, es decir, que no se va a unir como fórmula vicepresidencial de Humberto de la Calle, como por poner un ejemplo. Y Sergio Fajardo pues ha dicho que él no se aliaría con el Partido Liberal porque el Partido Liberal está lleno de corruptos. Entonces hay un juego de egos que, si queremos nosotros salvar a Colombia, o por lo menos empezar a construir un país diferente en un escenario real de posconflicto, pues tenemos que dejar de lado. Tenemos que cambiar el chip y empezar a trabajar. Me encantaría que esa fuera la idea general de la sociedad y de los líderes que en este momento aspirarían a la presidencia. Ojalá y estos tipos sean conscientes de eso que está pasando, de la realidad del país y de la realidad electoral que se evidenció ayer, independientemente de los fraudes que hubo. Para mí fueron excesivos los votos para la coalición de derecha, pero pues esos fueron los resultados y ahí no hay absolutamente nada que hacer. La reflexión entonces es a pensar muy bien por quién nos vamos a decidir en las elecciones presidenciales. En primera vuelta va a ser fundamental, y que ojalá no lleguen Petro e Iván Duque a una segunda vuelta, porque seguiríamos en más de lo mismo y poco avance para el país. Espero que nos logremos escuchar la próxima semana. Que tengan ustedes un muy feliz lunes y una excelente semana. Bendiciones, bye. Con confianza le damos hasta el suelo. Un par de copas yo ya sé que puedo. Tómate tu tiempo, mi nena, yo espero. Aunque me